Buen día, chicos. En este video vamos a ver derivadas de funciones trigonométricas, que es la actividad 19. Ahí ya estamos manejando funciones, pero es muy sencillo con las fórmulas que tienen ahí en su formulario. Nada más checar que vas a cambiar función de seno, se cambia por función coseno y así sucesivamente. Voy a hacerles un ejemplo. A veces en estos ejercicios son muy sencillos, pero a veces ya estamos manejando un poquito derivada en cadena, ya les había mencionado que es volver a derivar, como lo hicimos con las leyes de los exponentes. O, por ejemplo, si tienes una división, hay que hacer la división o utilizar funciones trigonométricas en algunos casos, para hacerlo más sencillo. Entonces voy a hacerles un ejemplo. Vamos a hacer la siguiente función. Función de x es igual a seno de x por coseno de x. Entonces aquí está muy sencillo cuando el argumento, este se llama argumento, está en x nada más, ahí nada más utilizamos directamente la fórmula, pero aquí tenemos una multiplicación. Entonces vamos a usar la derivada de producto, ¿sí? Entonces en este caso puede ser así con dos funciones o puedes tener a lo mejor una función x seno de x, por decir, ¿sí? Entonces también es una multiplicación. Entonces vamos a empezar con la multiplicación. Decimos la derivada es u, este es u y este es b. Seno de x por la derivada de coseno de x más coseno de x por la derivada, perdón, coseno de x por seno de x, derivada. Entonces, solamente vamos a derivar estas. Entonces, tenemos seno, la derivada de coseno, checo mi formulario, y la derivada de coseno es menos seno de x. Ponemos paréntesis porque luego lo dejan como resta, menos seno de x, más coseno de x, y vemos que la derivada de coseno de seno es el coseno de x. Ya derivé, ¿sí? Entonces aquí hacemos la multiplicación, seno por seno, me queda seno cuadrado de x, se pone aquí el cuadrado, más coseno cuadrado de x. Y nos damos cuenta que esta es una identidad de Pitágoras, que entonces en pero el signo no. Así se queda, porque estamos viendo que si fuera positivas ambas, sí sería igual a 1, pero en este caso no. Y no puedo, si sacamos factor común nos da negativo, así quedaría. Entonces, queda seno de cuadrado de x más coseno de x. Ese es un ejemplo. Voy a hacer otro ejemplo más. Por ejemplo, uno con función, vamos a hacer un producto también, pero ahora con una, por ejemplo, 6x al cubo por tangente de x. Otra vez es un producto. Entonces, u, 6x al cubo por la derivada de tangente, más tangente de x por la derivada de 6x al cubo. Entonces nos queda 6x al cubo. Checamos la derivada de la tangente, viene siendo secante cuadrada de x, más tangente de x, y la derivada de 6x cúbica nos da 18x cuadrada. Aquí no hay que confundir, una cosa es el argumento y otra cosa es un producto, ¿sí? Entonces no se multiplica por porque el x es el argumento de la función. Acuérdate que el argumento es el ángulo, entonces nada más va a pasar antes.
siempre poniendo los números, los coeficientes primero. Entonces aquí sí está en orden, 6x cúbica secante cuadrada de x, y aquí 18x cuadrada tangente de x. Entonces siempre cuando derives es el mismo argumento. Ya después, posteriormente, si nos cambian el argumento a 2x, se tiene que volver a derivar, pero ahorita todos los argumentos son con x. Ese sería otro ejemplo. Y podemos hacer de una división. Vamos a hacer una división. Vamos a hacer otro ejemplo con una división. A ver, vamos a hacer este un poquitito más complicado. Coseno de x sobre 7 seno de x. Aquí podemos hacer dos cosas. Una, que coseno sobre seno es la identidad de cotangente. Lo puedes cambiar y hacer una sola derivada. Otra es usar la de la división. Vamos a ver. Entonces, 6 séptimos y cotangente de x es igual a menos cosecante cuadrada de x. Y ya, por último, multiplicamos 6 por menos 1, menos 6 séptimos cosecante cuadrada de x. Esa sería una opción. Otra que a lo mejor no te das cuenta y dices, ah, bueno, es una división. Vamos a ver qué pasa. B, el 6 séptimos lo vamos a dejar aquí. B, para hacer nada más por la derivada de coseno, menos coseno por la derivada de seno. Sobre seno cuadrado de x. Es como un poco más complicado, por eso a veces es bueno usar las identidades. Y entonces, 6 séptimos, aquí derivo seno, la derivada de coseno es seno cuadrado de x. De coseno es seno, pero es negativo, lo voy a poner acá, perdón, así. Menos coseno por la derivada de seno es coseno de x sobre seno cuadrado de x, y esto me queda 6 séptimos, puedo sacar factor común, menos, entonces me queda seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x sobre seno cuadrado de x. Entonces saqué el factor común negativo. Esta ahora sí es una identidad, que es 1. Y 1 sobre seno es la identidad número 1, que es cosecante, pero como el seno está cuadrado, pues igual a cosecante. Entonces llego al mismo resultado, pero te fijaste que hice más procedimientos, ¿sí? Hice más procedimientos. Entonces, a veces desde el principio es mejor utilizar funciones o identidades trigonométricas. A lo mejor me dice, oye maestro, ¿y cómo voy a saber? Pues ya te lo dan los ejercicios. Tú vas aprendiendo poco a poco, y si es mejor utilizar desde el principio la identidad, pues a lo mejor es mucho más fácil derivar una sola función que hacer todo esto que trabajamos en este caso y aplicamos la derivada de la división. Bueno, esto sería todo en cuanto a funciones. Gracias.